Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciábamos en la parte anterior, hoy en Entrevista Venevisión contamos con la visita de Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, muy bien, vamos a comenzar a hablar del registro electoral y lo que fue el proceso de impugnaciones en aras de la mayor depuración y nutrición posible de esta data tan importante. ¿Qué hay que decir en ese sentido una vez que se ha pasado por ese proceso? Bueno, hay que recordar que una vez que cerró, digamos, el momento para la inscripción y actualización de datos en el registro electoral a efectos de las elecciones tanto presidenciales como regionales que tenemos convocadas, el Consejo Nacional Electoral abrió un lapso de 15 días, del 1 al 15 de mayo, justamente para todo lo que tiene que ver con lo que pudieran ser reclamos, impugnaciones al registro electoral. Y en esa jornada recibimos, sí, unas 7.000 solicitudes de corrección al registro electoral, de las cuales fueron admitidas 6.320. Eso representa, Eduardo, el 0,33% del registro electoral. Adicionalmente, se recibieron 15 impugnaciones. Impugnaciones, quiero decir, el reclamo sistematizado de organizaciones políticas o de grupos de electores que acuden y establecen algún tipo de observación al registro electoral. De estas, 13 se referían a temas que tienen que ver con traslado de electores presuntamente de manera inconsulta, y 2 se referían a distintos tipos de situación de datos. Por ejemplo, nombres que aparecen presuntamente con 2 cédulas de identidad, nombres que aparecen con con una inicial, no el nombre completo, sino una inicial, personas fallecidas que aún están en el registro, digamos, tipos de reclamos que se establecen. Eso no llegaban entre las 2 al 0,1% del registro. Te hago esta mención de datos porque eso hace referencia pues a un registro electoral que tenemos, digamos, robusto, seguro, de cara a las electoras y electores que con toda confianza pueden acudir a votar. Y el informe de impugnaciones que el Consejo Nacional Electoral recientemente presentó a la directiva, al seno del Consejo, presentó la comisión al seno de la directiva, pues refleja, digamos, esto que te estoy comentando y las correcciones que habrán de aplicarse para lo que es el registro electoral definitivo, que se va a publicar el 25 de junio. Entonces ya con esto, digamos, cerramos el capítulo que tiene que ver con el registro electoral y seguimos avanzando en nuestro cronograma. Allí es importante mencionar que este informe y esta evaluación que se hace del registro electoral, como la auditoría que se hizo en su momento, digamos, demuestra una vez más la fortaleza del registro electoral y sobre todo da al traste con algunas aseveraciones que se hacen de manera irresponsable, sin rigor científico, sobre el registro electoral, y que no hacen más que pretender mellar la confianza en él. ¿Qué tipo de aseveraciones? ¿En qué sentido? Bueno, se han hecho algunas aseveraciones en relación a inconsistencias en el registro electoral, que las propias auditorías que se hacen y la propia revisión posterior y este informe que se levanta sobre impugnaciones que a veces se han establecido, pues demuestran con el rigor científico, con las evaluaciones estadísticas, con las visitas de campo que se hacen, que no tienen lugar. Y las poquísimas que pudiesen tener lugar, que te hacía mención, pues a un porcentaje sumamente reducido, son corregidas y que están por debajo de manera sustancial en lo que son los estándares de evaluación y valoración del registro electoral en el mundo. Hablemos ahora de las huellas dactilares. Existe el denominado sistema de autenticación integral. ¿Cuál es la diferencia en la interpretación, en el funcionamiento del reconocimiento a nuestras huellas dactilares en el proceso de votación? Sobre todo, y uno a este punto, al proceso que se va a iniciar a partir del próximo viernes, de verificación de actualización de huellas dactilares, no tanto por el tema de que falten o haya ausencia de huellas, sino por la calidad de esa huella que está registrada, ¿no? Sí, perfectamente. Esa mención que acabas de hacer, Eduardo, se refiere justamente por eso lo llamamos una jornada de actualización de huellas, para, verificar la calidad de la data de las huellas que tenemos en nuestra base de datos. Y la relación, el vínculo, tiene que ver con que ahora justamente, como lo indica su nombre, es un sistema integral. Es decir, la huella de cada uno de nosotros es el primer paso
para iniciar, digamos, lo que es el acto de votación y va a identificar la persona, va a decirnos que Eduardo es Eduardo, ¿verdad? Que cada persona es quien dice ser y entonces se abre la posibilidad de ejercer el derecho al voto. Y eso hace parte integral de nuestro sistema de votación. Ya no es una estación foránea, externa, sino es parte del sistema de votación y nos adiciona garantías al sistema electoral venezolano ya aprobado, ya reconocido de manera internacional. ¿Cómo sé yo si me corresponde ir a ese proceso de verificación, de corrección de mi huella dactilar? ¿Es algo voluntario? ¿Dónde voy a contar con esos lugares? ¿En qué horario? ¿Durante cuántos días? Sí, fíjate, son 3.000 puntos que vamos a desplegar a nivel nacional. Estos puntos van a estar, digamos, distribuidos como lo hemos hecho con muchas de nuestras jornadas de convocatoria masiva, es decir, en los sitios de alto tránsito, las plazas Bolívar, los mercados, los terminales, sitios de alto tránsito para que las personas es una jornada en principio abierta, para que todas las personas puedan acudir a actualizar su huella en nuestro sistema. Esto quiere decir, como te decía, 3.000 puntos durante un mes, es desde el 22 de junio hasta el 22 de julio, y nosotros tenemos una gran expectativa de poder entonces mejorar la calidad de aquellas huellas que eventualmente son deficientes en nuestra base de datos y de esa manera facilitar aún más el proceso de votación el propio día de la elección. Pasemos al tema del sur de la Florida, los venezolanos que están radicados allá y que tienen pleno derecho a votar. Definitivamente, ¿cómo va a ser el proceso que les corresponde? Bueno, mira, allí como se hacen muchísimas situaciones de los venezolanos residentes en el exterior, ellos, dado a la decisión que tomó el Estado venezolano en ejercicio pleno de sus facultades, no hay consulado. En consecuencia, los electores que están ubicados en la ciudad de Miami han sido trasladados a Nueva Orleans. Pero allí es bueno mencionar, porque quiero aprovechar, porque también se han dicho cosas de manera, digamos que desconociendo la información. Allí en la ciudad de la Florida, en el estado de la Florida, concurren electores de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, ¿verdad? Y para llegar a la ciudad de Miami han debido hacer traslados importantes de 1.000 kilómetros, poco más de 1.100 kilómetros en el caso de Carolina del Norte y Carolina del Sur y del mismo caso de Georgia. Ahora, trasladados a Nueva Orleans, ellos van a tener, sobre todo Carolina del Norte y Carolina del Sur, más o menos el mismo recorrido y los de Georgia incluso mucho menos, 700 y tantos kilómetros en el traslado. Entonces, en principio, las decisiones el Consejo Nacional Electoral las toma, digamos, en aras de garantizar el proceso para todas y todos en las condiciones que votan los venezolanos en el exterior. En cualquier lugar del mundo, fuera de Venezuela, nosotros tenemos, digamos, concurrentes espacios para las oficinas consulares y desde los otros puntos tienen que trasladarse. En Francia, por ejemplo, desde Marsella tienen que trasladarse hasta París unos 800 kilómetros los electores y es así desde siempre, no porque lo hayamos decidido nosotros ahora. Entonces, bueno, ese caso es bien sencillo y está resuelto de esa manera. 1 de julio, inicio de la campaña. Así es. El rol del Consejo Nacional Electoral, más allá de lo obvio, de lo que la gente suponga y aspire, ¿cuál es la manera de ratificarlo en este momento, sobre todo cuando entrará de lleno la regulación, procurar la equidad, ya será la recta final hacia el 7 de octubre? Bueno, mira, el 1 de octubre nosotros tenemos el cronograma desplegado y ahí quiero ser rigurosa en señalar, aprovechando esta oportunidad, el Consejo Nacional Electoral viene cumpliendo de manera rigurosa con el cronograma electoral. Como tú bien lo mencionas, el 1 de julio, arranca la campaña electoral. Y de manera consecutiva podemos ver en el cronograma todos y cada una de las fases y etapas que tenemos que cumplir. Esa es la función, la labor y el compromiso del Poder Electoral. Y queremos llamar la atención, aprovecho la mención que haces, Eduardo, para destacar que el Consejo Nacional Electoral de manera seria, responsable y rigurosa informa a las electoras y electores de todos y cada uno de los pasos que están tanto previstos en el cronograma, que es público, como las acciones que va desarrollando. Y hago este llamado y destaco esto porque hemos observado
cómo de manera irresponsable se ha pretendido desinformar a los electores y electoras en algunas ocasiones. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un instante de la actualización de huellas. Se desató una campaña desinformando a los electores, no por vocería del Poder Electoral, sino por vocerías alternas, redes sociales, la propia prensa, mensajes de texto, aludiendo que arrancaba en una fecha distinta a la que el Consejo Nacional Electoral ha previsto. Igualmente podemos ver en las distintas fases y etapas con relación, por ejemplo, al registro electoral, que lo mencionábamos hace un rato también. Fuera del lapso de impugnaciones que se estableció, se desatan campañitas que aluden a inconsistencias en el registro electoral. Entonces son cosas que parecen aisladas, pero que en el fondo están articuladas y que en el fondo nosotros llamamos la atención sobre lo riguroso y lo serio que ha sido el Consejo Nacional Electoral en dar cumplimiento a todas y cada una de sus fases, en informar oportunamente a los electores. Y bueno, estas son cosas que están allí, nosotros llamamos la atención y aunque son pequeñas, son articuladas, pero nosotros tenemos la certeza que este electorado venezolano, este pueblo venezolano ha madurado bastante y suficiente y sabe que efectivamente los procesos se dan por vía electoral y en este caso es el Consejo Nacional Electoral que tiene la vocería al respecto. Gracias por la visita, éxitos. Hasta pronto. Gracias, Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, hoy acompañándonos en Entrevista Venevisión. Tendremos más al regreso, sigan allí por favor.